Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de la Biblia comentada, especialmente la TCB. Si usted aún no descargó, aquí mismo detenga lo que está haciendo el video, descargue inmediatamente el PDF aquí abajo para que ustedes participen de ese proceso con nosotros. El objetivo de ese programa es que todos podamos comentar, ser ministrados y hablados mediante la palabra de Dios. Doctor, bienvenidos a una Biblia comentada. Y hoy tenemos un texto interesante. Interesantísimo. Y ese es un pedido de una de nuestras seguidoras más fiel. Muchas gracias por sus peticiones y pueden seguir pidiendo cuáles son los textos si ustedes quieren que comente. Ese fue una boricua que nos pidió el texto. Una boricua. Una boricua. Así que estamos bien alcanzando naciones, doctor. Y ese texto es uno de los textos que más me ha impactado en la vida. Creo que es, leyendo la Biblia, el peor texto que pusieron en la boca de Jesús, doctor. ¿Sí? Sí. Usted está diciendo Marcos 4, del 10 al 12. Así es. Vamos a entender por qué. Y ese es un texto que me ha causado muchos conflictos durante toda mi vida cristiana, porque Jesús lindamente explicaba a la gente con parábolas. Ay, me encantan las parábolas. ¿Cuál es tu parábola preferida, doctor? Bueno, todas. No, todas son me buenas, gusta, claro. Me gusta Mateo capítulo 20, del 1 al 16, los 5 grupos de trabajadores que fueron a trabajar en la viña y que todos ganaron el mismo denario. Esa me encanta. Ah, sí, esa porque es buena. Esa para mí es la parábola que habla de la salvación por medio de la justicia, de la justificación, no por obras. Y ahí Jesús se da a entender que Jesús es el causante de la teología de la justificación, no tanto Pablo, sino que Pablo lo que hace es teologizar lo que dijo Jesús. Hay que dejar, hasta voy a apuntar eso para un próximo programa. Eso está interesantísimo. No sé, creo que mi parábola preferida es la del buen samaritano. O la dijo pródigo. Las dos, pero me encantan las parábolas de Jesús y me gusta cómo Jesús es tan pedagógico para enseñar la vida, enseñar las cosas. Pero en este texto que tenemos hoy de Marcos capítulo 4, versículo del 10 al 12, tenemos un problema serio, doctor. Bueno, dígame el problema de una vez para enfrentar el problema. Así es. El problema es que en las versiones tradicionales, en lo que me enseñaron en la Biblia, en la iglesia, en la escuela bíblica, es que cuando se pregunta a Jesús cuál es el propósito de las parábolas, la respuesta de Jesús es una cosa hasta media satánica. Jesús, según las versiones que me enseñaron, dice que él enseña por parábola para que la gente no se convierta. ¿Puede leer una versión de esa? Puedo, claro que sí. Voy a leer del texto que me enseñaron de chiquita, que son las versiones más tradicionales, y dice así el texto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado el saber misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso me quiebra, ¿cómo es como Jesús vino a enseñar para que no se conviertan? Que según algunas versiones, Jesús habló en parábola para que la gente se condene. Sí, para que no se conviertan. Porque está diciendo que a los que son sus discípulos les enseñó los misterios del reino. A los que son de afuera, o sea, a los que no eran discípulos, pueden ser gentiles y judíos que no eran discípulos, les enseñó en parábolas para que no entiendan, no escuchen y para que no. Así es. Entonces, si es así, ¿para qué Jesús habló en parábolas? No sé ni para qué vino Jesús. O sea, ¿para qué estaba predicando aquí? Pero la esperanza es linda y Dios es un Dios de esperanza, eso creo con todo mi corazón. Y tenemos una versión como la TCB. Y la TCB lo cambia todo porque me dice una cosa totalmente diferente. Y bien diferente. Y aquí es donde usted nos va a dar un poco de luz. ¿Por qué es tan diferente un texto al otro? ¿Qué dice la TCB, doctor? Bueno, dice versículo 10. Cuando se quedó solo con los 12 y algunas personas más, le eso es preguntaron, interesante porque había más discípulos que los 12, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Le preguntaron acerca de las parábolas. Vamos al contexto. Vamos a ponerte una rayita y pongamos... Entendemos qué son las parábolas. Sí. ¿Cuál es el contexto de esa pregunta? Okay. El contexto. Le preguntaron acerca de las parábolas. Ahora, ¿por qué le pregunta?
Eso fue a raíz de cuando Jesús pronunció una parábola muy famosa del buen del agricultor, del campino, del sembrador, que mandó las semillas a diferentes terrenos, algunas semillas cayeron en buena tierra, otras en mala, etcétera, etcétera. Piedras, y parece que no lo entendieron los mismos discípulos y le preguntan sobre el propósito de esa parábola. Una cosa importante, Esthercilla. ¿Para qué sirve una parábola? Ajá, La parábola vino desde los rabinos judíos. Okay. Es de corte semita, de corte judío. Y las parábolas existían antes de Jesús. Eran usadas por los rabinos, los que enseñaban la ley. Entonces, vamos a definir una parábola. Okay. Una parábola viene del hebreo machal, del griego parabolé, que significa comparación. Entonces, una parábola es una comparación. Ok. Comparación. Como una metáfora. No. La metáfora es diferente. La metáfora es un sentido figurado. La parábola es comparar cosas verosímiles. Es como decir. De la vida real. Exactamente. Como dijo Jesús, el reino de los cielos es como un campesino, que eso es verosímil, regó semillas, verosímil, cayó en tierra buena y mala, verosímil, creíble. Y es para compararlo con otra realidad. Entonces, los judíos usaban las parábolas para comparar o ilustrar un aspecto de la Torá. El propósito de las parábolas de los judíos era enseñar la ley, la Torá. En cambio, Jesús retomó las parábolas y le dio otra reorientación. El propósito de por qué Jesús hablaba en parábola era para resaltar un aspecto del reino. Okay. Entonces, cuando Jesús usó esa parábola del buen sembrador, era para relacionarlo con un aspecto del reino. Entonces, él va a querer que esa parábola sea entendida. Obviamente. Y ahora sí va la explicación de Jesús. Jesús les dijo: a ustedes que son mis discípulos, ha sido revelado el misterio del reino de Dios. Claro, ¿qué quiso decir? Ustedes, mis discípulos, viven conmigo, conocen lo que yo estoy enseñando y se les está revelando los secretos del reino a ustedes directamente. Okay. Pero a los que no son mis discípulos, ¿quiénes pueden ser los que no son los discípulos? Son dos grupos. Uno, gentiles. Y número dos, judíos. Que no creyeron que Jesús era el exactamente, Jesús. Judíos no discípulos de Jesús. No discípulos. Judíos no discípulos. Eran de esos dos grupos. Entonces, pero a los que no son mis discípulos, ¿quiénes? Gentiles y judíos no discípulos, les enseño por medio de parábolas o comparaciones. La TCB pone la palabra comparación para explicar que es una parábola. Y aquí ya el hecho de decir que les enseño, ya le está enseñando algo. Ya algo tiene que ser entendido en el proceso de enseñanza. Sí. Entonces, y aquí viene el propósito en el versículo 12, para que entiendan mucho. O sea, Jesús enseñó en parábolas o comparaciones con un propósito. Aquí está el para. En el texto griego hay una preposición que indica dirección. Y la TCB lo ha traducido como para que entiendan muchas cosas. Okay. ¿Qué cosas? Que con las ilustraciones yo puedo entender más fácil. Versículo 12. Porque hay muchas personas que ven, pero no entienden. O sea, quiso decir que hay muchas personas que ven las acciones de Dios, los milagros de Dios, pero el reino que se ha acercado, el reino no que conoce. Ven el reino, pero no lo entienden, no lo saben discernir, pero no entienden, oyen, pero no escuchan. Muchos oyen la palabra, pero no escuchan, no lo interiorizan. A menos, ¿cuál es la condición para que las personas entiendan y escuchen? A menos que se conviertan y se arrepientan. Wow, y eso sí se conviertan y se arrepientan. Y creo que lo que diferencia bastante aquí es ese a menos que, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene esa palabra? Lo que pasa es que las traducciones directas del griego al español han traducido una preposición en griego que se llama el mepote, o nos pongamos en letras latinas, mepote. Y mepote lo ha traducido algunas versiones como para que no. Así lo ha traducido la versión que usted leyó. Jesús habló en parábola para que no se conviertan. Absurdo. Pero esa preposición mepote sí se traduce para que no. Lo que pasa es que Jesús nunca habló en griego, sino en arameo. Entonces los biblistas han rastreado la posible palabra aramea
que se ha traducido mepote al griego y es la palabra aramea dilmat. Oh. Pero dilmat hay que entenderla en su propia naturaleza y dilmat traduce a menos que. Entonces hay varias versiones y también la TCB que optaron por traducir mepote, no en forma directa para que no, sino usando el trasfondo del arameo dilmat. Entonces por eso es que la traducción TCB dice a menos que se arrepientan y podrán entender los misterios del reino. Esa es la explicación técnica. Ahora sí, todo hace sentido. Genial. Y qué lindo. Vamos a seguir estudiando las parábolas, doctor. Para poder seguir entendiendo esos misterios del reino de Dios. Y uno de los propósitos de la TCB es que la palabra de Dios no confunda. Claro, no y hacer cosas absurdas. Y presentar la propuesta de Dios, la propuesta salvífica, en un lenguaje mucho más claro, directo y práctico, para que no haya interpretaciones peligrosas. Porque esto se puede usar desde otras posturas religiosas, decir, bueno, Dios predicó en parábola para condenar a un grupo de personas, para que no lo entendieran. Y ese no es el propósito de la cristología, de la presencia de Jesús en la tierra. Jesús vino para abrirnos una perspectiva de salvación para todos nosotros. Qué lindo. Inclusive usted está invitada a la salvación. Claro, yo soy salva en Cristo Jesús, amén. Ya tengo mi cupo garantizado. Así que si a usted les gustó este texto y tiene otras dudas de algún otro texto, una vez más les invitamos a dejar sus comentarios pidiendo cuáles son los textos que desean comentar con nosotros. Y también si hicieron sus comentarios así bonitos, coloridos, comentados ahí con observaciones para predicar, para enseñar la Biblia, etiquétanos en las redes sociales para que veamos cómo ustedes están saliendo como comentaristas bíblicos. Doctor, ¿y cuándo vamos a tener la Biblia en físico? El 28 de junio lo tenemos. Ay, va a ser una fiesta. Estoy preparándome para esta gran celebración de tener la TCB para en físico, leer la iglesia, dar los estudios bíblicos y predicar. Y qué lindo es Dios y qué lindo es este sueño. Y ustedes pueden ser parte de ese sueño desde muchas maneras, orando y la por TCB nosotros. es parte de un equipo, todo un equipo. Así es, hay mucha gente para que esta lindeza, esa hermosura de la palabra de Dios. Y sepan los que nos están escuchando que si a veces el español no es tan bueno, es que Esther, su lengua original es el portugués. Entonces, pero ella habla muy bien el castellano. Entonces, si de pronto hay una palabrita diferente, es que entiendan que su lengua materna es el portugués, aunque habla muy bien el español. Pues la hermosura de la palabra de Dios está aquí de esta manera y va a ser lanzada en físico. Es cierto, doctor, gracias a un gran equipo que está detrás de nosotros para que todo eso sea real. Y ustedes también pueden ser parte de ese sueño, de este equipo, de muchas formas, ¿no? Orando por nosotros, es necesario mucha oración para tener ese tipo de texto que va dando la contraria en todas las otras versiones, doctor. Bueno, no es tanto dar la contraria, es aclarar y presentar con más fluidez y con una claridad mental. Así es. Y también inspiracional la palabra de Dios. Muy bien. Ustedes también pueden donar a este proyecto. A veces con el valor que tengas, el valor que Dios ponga en tu corazón, usted puede aportar a ese sueño y hacer real todo ese contenido, todo ese trabajo y para que eso sea compartido con todos de la mejor manera posible. Y también síganos en todas las redes sociales, apóyanos en todas nuestras redes y nuestra página web y ahí encontrarán excelentes recursos para seguir expandiendo este reino de Dios en todo el mundo. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el próximo martes en Comentando la Biblia con nosotros. Shalom.